lípidos. También tiene un entrenamiento especializado en lipoproteínas y riesgo cardiovascular por parte de la Universidad de Texas y ha publicado diversos artículos, dentro de ellos también fue coautor de las guías mexicanas para el manejo de obesidad. Pues bienvenido, Mauricio, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho venir a nutrición y platicar en este congreso tan importante. Es un tema complejo, la regulación de los ciclos circadianos y su impacto en el desarrollo de obesidad, pero espero que en estos minutos podamos tener una mejor idea de cómo impactan y cómo abordarlos cuando nosotros veamos pacientes en la consulta. Eso no es algo nuevo, ya desde 1937 se han venido haciendo varios estudios con respecto al impacto del sueño sobre el metabolismo, sobre el incremento de peso, y los ciclos circadianos se ven estudiando desde modelos alemanes. La mayor evidencia que tenemos hoy en día es de modelos alemanes que van desde moscas hasta ratones, y tenemos poca evidencia experimental en seres humanos. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero incluso ya en 2017 se llevó un premio Nobel de esta rama de investigación por descubrir los genes responsables de coordinar toda esta respuesta rítmica a diferentes procesos biológicos. Cada vez somos más como Nueva York, no dormimos, no tenemos horarios, todo el tiempo estamos contestando mensajes, interactuando con personas. Hoy en día los pacientes en la consulta cada vez más vemos más tiempo de uso de pantallas, menos estructura en sus hábitos de sueño, en higiene del sueño. Entonces esto viene a ser parte de un factor importante porque va a trastornar cómo se lleva a cabo procesos biológicos muy importantes que dictan nuestro ritmo, ¿no? Como los horarios de alimentación, los horarios de ejercicio, los horarios de sueño. Y esto va a terminar impactando, junto con los demás factores que nos llevan a este problema, sobre la ganancia de peso y el impacto que tiene el exceso de peso sobre el individuo. La presentación es esto, o sea, es un desajuste circadiano a través de la disminución de la duración del sueño y o desfase en los horarios de alimentación, reduce el gasto energético, altera los niveles de hormonas del apetito, promueve decisiones alimentarias poco saludables. Y esto se asocia a desenlaces deleterios en salud, incluyendo incremento del riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas. Esto se extiende hasta enfermedades psiquiátricas, oncológicas, pero pues este es el congreso de obesidad, entonces vamos a dedicar a eso. Entonces vamos a descifrar esta frase una por una para que no suene tan redundante y entendamos muy bien a lo que nos refiere. Un desajuste circadiano. ¿Qué es eso? Pues es un desajuste de un ritmo. El ritmo circadiano es algo que la evolución nos ha llevado, porque construimos una máquina molecular capaz de anticiparse y adaptarse a las variaciones diarias en el ambiente. Desde hongos, parásitos, reptiles, aves, humanos, tenemos ritmos en los cuales estamos despiertos, cazamos, comemos, ingerimos, dormimos y se repite. Esto permite tener esta maquinaria para anticiparnos a lo que está sucediendo en este ciclo de tiempo. Está presente esta maquinaria en cada célula del cuerpo y controla diferentes procesos acorde al órgano que estemos estudiando. Y orquesta la expresión de genes, síntesis y actividad de las proteínas, programando el comportamiento y el metabolismo a lo largo del ciclo luz-obscuridad de 24 horas. Entonces se anticipa la producción de hormonas, de proteínas y a su modificación para que se activen o inactiven acorde a lo que ya estamos programados a hacer. De día es actividad y de noche es dormir. De día debemos estar despiertos, de día debemos de comer, estamos preparados desde la boca hasta el recto para recibir alimentos, para metabolizarlo por vías hepáticas, pancreáticas, musculares y para tener actividad física y termogénesis. En la noche
estamos preparados para ayunar y un periodo de inactividad prolongada. Y estos genes se van prendiendo y apagando acorde a este ritmo, facilitando los procesos que deben de ir de día y los procesos que deben de ir de noche. Es un sistema autónomo de autorregulación, o sea, es un circuito de factores de transcripción. Los protagonistas son Bimal y Clock, que se heterodimerizan, se juntan y activan la transcripción de PER y CRY. Y esta a su vez va a reprimir a Bimal y Clock. Entonces Bimal y Clock se activa y van a activar a su propio inhibidor. Y este inhibidor va a inhibir a Bimal y Clock, y esto se va a dar en un ciclo de más o menos 24 horas. Entonces se activan y se inhiben en un ciclo de 24 horas. Es un poquito más complejo porque hay otros genes involucrados, está ROR y ERB, que a su vez uno es un activador y otro es un inhibidor. Entonces es un circuito de activación que activa a sus inhibidores y los inhibidores activan a los activadores y así sucesivamente en un lapso de 24 horas. Este proceso regula la transcripción rítmica del 20% de los genes dependiendo del estudio, el tejido estudiado, y la fosforilación, acetilación y la abundancia metabólica en todo nuestro cuerpo, y se rige por este ciclo de 24 horas. Y tenemos relojes en diferentes partes del cuerpo, porque pues, cada órgano va a ejercer procesos distintos. Tenemos un ciclo circadiano a nivel cerebral, a nivel circulatorio y cardiopulmonar, a nivel hepático, a nivel intestinal y pancreático, a nivel muscular y prácticamente en los órganos maestros del control del metabolismo. Estos van a funcionar, estos ciclos de 24 horas, y se sincronizan para que la ingesta de alimentos y la actividad fluya a través de la fase cerebral, la fase gástrica, hepática, intestinal, muscular, y poder tener una eficiencia en la búsqueda y procesamiento de alimentos, y en la noche una eficiencia para favorecer la lipólisis y el descanso. Tenemos estímulos que los gobiernan. El principal es el estímulo fótico, que es la luz del día, literalmente. Tenemos un estímulo que es la alimentación, que es otro estímulo que va a regular cuándo se activan y cuándo se inhiben, y el ejercicio. Son los principales estímulos que van a modular nuestro ciclo de actividad y de sueño. Y se llaman, yo no hablo alemán, pero es Zeitgeist. O sea, estos van a sincronizarnos o a desincronizarnos dependiendo si ocurren de día o de noche, y van a mantener o a quitarle la armonía a nuestro sistema metabólico desde el cerebro hasta el músculo. Esto va a coordinar señales GABAérgicas, diferentes canales de potasio, que van a favorecer el estímulo activador y las señales que nos mantienen despiertos, o van a también regular otros procesos biológicos que nos van a permitir la obtención de energía y la regulación hormonal. El que más gobierna es el estímulo de la luz, y ese va al núcleo supraquiasmático a nivel cerebral, y este va a ser el que va a sincronizar al resto de los órganos endocrinos y metabólicos, a la glándula suprarrenal, y intestino, al hígado, al páncreas, al músculo, etc. Entonces, si todo se mantiene en ritmo, el procesamiento de nutrientes y el ciclo sueño-vigilia va a fluir de forma efectiva, y nuestro cuerpo se va a encontrar en un estado de homeostasis metabólica rítmica acorde a nuestro ciclo despierto y dormido. Y este núcleo supraquiasmático lo hace a través de varias conexiones del sistema simpático y parasimpático, dependiendo del momento en donde estemos, que va a activar o a disminuir la sensibilidad de la insulina. Tiene también regulación a través del hipotálamo y del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, la regulación de la producción de cortisol, hormona de crecimiento, insulina y melatonina, lo que nos va a mantener más pro de metabolizar y redistribuir los sustratos energéticos, o pro de utilizar nuestras propias reservas a nivel adipositario muscular como fuente de energía.
Estos son estudios ya de vida real, en donde a nivel tisular se determinan las concentraciones de los diferentes esteroides procedentes de la glándula suprarrenal y conocemos que la producción de cortisol, aldosterona, etcétera, tiene un ciclo rítmico en donde en la primera parte del día se elevan y nos mantienen despiertos, también son en parte responsables porque el paciente que esté en ayuno prolongado se le va subiendo la glucosa sin comer, y durante la noche disminuyen su producción de forma significativa para volver a activarse al día siguiente. Además, por otras vías cerebrales, van a modular el sistema dopaminérgico de recompensa, lo que nos va a hacer más proclives a buscar alimentos y a regular nuestro ciclo de sueño-vigilia, que va a hacer interacción con todo esto para formar una rutina de vida habitual. Mención honorífica para el tejido adiposo, como siempre, que también tiene su propio ritmo, sus propios relojes y su propia expresión génica rítmica que regulan el metabolismo de nutrientes, favoreciendo ya sea la captación o la lipólisis, dependiendo del momento en donde estemos. Y bien, estas biopsias de tejido adiposo, es precisamente el tejido adiposo beige, en donde mediante la terminación de mRNA se ve cómo hay una expresión rítmica con una elevación en la primera parte de la noche del ERB alfa, luego una disminución de la primera parte de la mañana y luego una activación, y eso va a regular su capacidad de captar glucosa a través de GLUT4 y la proteína desacopladora mitocondrial, que va a favorecer el desarrollo de termogénesis a lo largo del día. Entonces el tejido adiposo también tiene esta expresión rítmica de genes que lo que en este caso el tejido adiposo beige o marrón va a favorecer la captación de glucosa, la captación de ácidos grasos para generar o no generar calor. Entonces, como ven, todos los órganos tienen un patrón de comportamiento cíclico que va a influenciar sobre el metabolismo y la función energética. Y el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón se van a coordinar de forma bastante sincronizada, una especie de danza entre liberación de nutrientes a través de la lipólisis nocturna y captación de ácidos grasos y glucosa del tejido adiposo marrón para favorecer la termogénesis durante la fase activa y la fase de ejercicio. Entonces, esta sincronización no solo es con el núcleo supraquiasmático, con el hígado, también la interconexión entre diferentes subtipos de adipocitos y el mantenimiento de este ritmo les va a permitir mantener en la noche la actividad lipolítica y en el día la actividad lipogénica y termogénica del tejido blanco y marrón respectivamente. También hay relojes a nivel intestinal que van a favorecer la producción de algunas enzimas digestivas que van a promover la adecuada digestión de nutrientes durante el día y empeora la digestión de estos mismos durante la noche, porque también tienen un ciclo circadiano en su producción. De tal forma que en el día tenemos un metabolismo que favorece la captación de ácidos grasos, la hidrólisis de glucógeno, la lipogénesis, y de noche tenemos mucho más la beta oxidación de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo y la lipólisis para proveer de los sustratos energéticos que no tenemos porque no estamos comiendo activamente. El problema sucede cuando existe una falta de sincronización entre ambas actividades, porque si de día comemos y estamos activos, pues nuestros relojes están sincrónicos y la producción rítmica de estos genes y factores de transcripción van acorde en todos los tejidos y se procesa la comida, la homeostasis y la energía de forma adecuada. Sin embargo, si nos ocurre empezar a comer de noche y alterar nuestro patrón de sueño, mantenernos activos durante la noche, va a haber una desincronización entre estos distintos tejidos, donde un tejido puede estar disminuyendo la expresión de las proteínas encargadas del metabolismo de nutrientes y por otro lado se está activando mediante la luz solar. Y entonces esta desincronización o luz artificial, esta desincronización va a llevar a una alteración metabólica, porque el impacto
de un mal estilo de vida o quizás una dieta hipercalórica o con ultraprocesados tenga un impacto más deleterio sobre la salud del individuo que vive así, de tal forma que promueve la lipogénesis tanto diurna como nocturna, disminuye la sensibilidad a la insulina y esto, llevado a la larga, puede potenciar el riesgo de padecer varias enfermedades metabólicas. Entonces, creo que ya quedó claro que es el desajuste circadiano que involucra dos variables principalmente: cuándo duermes y cuándo comes, ¿no? Entonces, si alteras tu patrón de sueño y no duermes de noche, o alteras tu patrón de alimentación y en lugar de tener tu mayor ingreso calórico durante el día, lo tienes durante la noche, empieza a haber esta incongruencia de señales para un sistema que está programado, trabajado de una forma de día y de otra forma de noche. Entonces, cuando estos estímulos están cada uno por su parte o se combinan, dormir mal y comer de noche, entonces empieza a haber alteraciones fisiológicas en la persona. Reduce el gasto energético, altera los niveles de hormona del apetito y promueve decisiones alimentarias poco saludables. Estos son estudios experimentales en humanos, en unidades metabólicas altamente controladas, porque estamos hablando de lo que comes y a la hora en la que duermes. Si esto se hace de forma externa, es muy difícil poderlo regular y controlar. Aquí se induce un cambio en los horarios de trabajo de sujetos en esta unidad metabólica y se les pone a trabajar de noche y a dormir de día. Durante el primer día existe un incremento del gasto energético derivado de mayor actividad en la noche, cuando normalmente deberían de haber estado dormidos, pero en los días subsecuentes el gasto energético disminuye de forma significativa el primer día y al basal, y disminuye hasta un 16% durante el día que están dormidos, cuando deberían de estar activos. Esto se traduce en una disminución del gasto energético aproximada de 200 hasta 250 kilocalorías al día. Además, cuando invertimos los patrones de alimentación, otro estudio experimental en una unidad metabólica en humanos, también existe impacto sobre el efecto termogénico de la comida o de los alimentos. Vean cómo, si nosotros hacemos este estudio experimental, en donde un brazo se le da un desayuno con el 69% del contenido calórico del día y una cena con el 11%, versus al revés, un desayuno con el 11% y una cena con el 69%, el impacto sobre el gasto energético es bastante significativo y es dependiente sobre el efecto termogénico. El efecto termogénico del desayuno hipercalórico se mantiene a lo largo del día, y cuando das la cena hipercalórica, ese efecto termogénico se ve, pero está atenuado, de tal forma que existe un efecto hasta el doble si tú alineas la mayor ingesta energética durante la mañana que si la das durante la noche. Entonces se van sumando factores cuando inviertes tu patrón de sueño, cuando inviertes tu patrón de alimentación, y esto puede ir sumando. Además, una persona privada de sueño tiene cambios en el patrón circadiano de la producción de grelina, incrementa de forma significativa. Si lo metes a un ser humano privado de sueño en una unidad metabólica y controlas lo que le das de comer, sus niveles de grelina suben y los niveles de leptina bajan. El péptido YY y el GLP-1 son muy variables, pero se ha observado que, por ejemplo, en las mujeres privadas de sueño disminuye la producción postprandial de GLP-1 en la tarde, y eso puede incrementar el apetito y la búsqueda de comida en esa población en particular, cosa que no se ha observado en los hombres. Entonces, esto es muy variable, pero en general sucede esto. Ahora, si le das comida ad libitum a una persona privada de sueño, no se la controlas, entonces los niveles de grelina bajan porque sobrecompensan comiendo más, tienen más deseo de comer, y vamos a ver adelante qué tipo de comida se le antoja a una persona privada de sueño. Pero tienes un gasto energético más bajo, tienes unos niveles de grelina más altos y un sistema dopaminérgico, un sistema de recompensa con mayor actividad. Entonces se va poniendo todo en línea para que en la segunda mitad del día la persona privada del sueño busque recompensa en la comida. Este es un estudio de resonancia magnética funcional, igual experimental, en humanos, en donde se vio que las personas que se privaban de sueño incrementaba de forma significativa la
actividad en la amígdala y disminuía en la corteza frontal. Esto era enseñando imágenes de comida a las personas privadas de sueño, a las personas descansadas. ¿Y qué se vio? Que su deseo por comida hipercalórica es radicalmente mayor en la persona privada de sueño que en la persona que sí está bien descansada. Existe una buena correlación entre la percepción de cuánto sueño tiene una persona y qué tanto desea esta comida hipercalórica. Entonces, una persona privada de sueño, con el gasto energético disminuido, con la grelina elevada, con el sistema dopaminérgico a todo lo que da, pues es más probable que incurra en conductas alimentarias que favorezcan su ganancia de peso. Entonces, ya desciframos esta parte de la fase: altera los niveles de hormona del apetito, promueve ciencias alimentarias poco saludables. Ahora vamos a esto. Lo anterior se asocia a desenlaces deleterios de salud, ganando peso y teniendo enfermedades metabólicas. Se asocia porque tenemos muchos tipos de evidencia. Tenemos evidencia poblacional en estudios experimentales en humanos, como les acabo de demostrar, y la mayor cantidad de evidencias en estudios en animales. Pero tener un estudio controlado en humanos con los factores de comida y sueño lo hace poco factible de hacerse a largo plazo, porque son factores difíciles de vigilar y más en un contexto experimental. Por eso existe una brecha en la evidencia y las asociaciones pueden tener varios factores confusores que tenemos que nosotros tomar en cuenta. El resumen de los estudios animales te dice que si duermes de noche, ayunas de noche y comes de día y estás despierto de día, entonces vas a tener una menor probabilidad de tener una disfunción metabólica con una mejor armonía entre todos los sistemas circadianos de los órganos. Hay estudios también derivados de estudios animales en donde se ve que tanto las células inmunitarias en la médula ósea y en otros órganos linfoides van a tener una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, una persona con obesidad, con enfermedad metabólica, en un estado inflamatorio crónico, va a tener esta respuesta más exagerada si tiene privación de sueño. Esto derivado de estudios en animales. Derivado de los estudios animales y humanos y poblacionales, sabemos que la disrupción circadiana incrementa el índice de masa corporal, el riesgo de diabetes, presión arterial, dislipidemia, y lo hace, les repito, por dos factores: o porque está alterado el patrón de sueño, o porque los horarios de alimentación también están invertidos. Vean a nivel ya poblacional toda la evidencia que existe con respecto a el jet lag social, que son las personas que duermen poco entre semana y en los fines de semana tienden a compensar durmiendo 1 o 2 horas más, o incluso trabajadores en horarios nocturnos y diurnos. No, ahí se lo digo por si quieren tomar foto y la puedan bajar, pero vamos uno por uno. Arabia en 2023, una N231.000, encontró una asociación positiva débil entre este jet lag social y un incremento en el índice de masa corporal, el índice de masa grasa, el porcentaje de grasa corporal y la circunferencia de cintura, que dio un riesgo incrementado sobre el peso obesidad en un 20%. Renberg, con una N64110, vio que este jet lag social incrementa 3.3 veces el riesgo de desarrollar sobrepeso. Parson, 815, en una población de Nueva Zelanda, vio que este jet lag social se asoció con un incremento de 30% de riesgo de síndrome metabólico y 20% de obesidad. Koopman, en Holanda, con 1585, lo asoció un incremento de riesgo del 29% de asociación con síndrome metabólico. Y la gente en trabajos nocturnos incrementa 23% el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad. Los trabajadores permanentemente nocturnos, 43%, 38% el riesgo de sobrepeso. Para los rotativos, 18% el riesgo de obesidad. Y en las enfermeras de turno nocturno, hasta un 12% incrementa el riesgo. Entonces están estas asociaciones con las alteraciones en los patrones de sueño y el desarrollo de sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas. Es una asociación positiva, dosis-respuesta, entre
la alteración del patrón de sueño y el desarrollo de enfermedades metabólicas. Ahora, ya vimos cómo existen estas asociaciones, pero ¿qué hay con respecto a los horarios de alimentación? Ya vimos estudios experimentales en humanos, en unidades metabólicas, pero también existe evidencia de que el patrón de alimentación a nivel poblacional se asocia a peor composición corporal. Y es que hoy en día, prácticamente las 15 horas que la mayoría de las personas permanecen activas, se mantienen comiendo, ¿no? Aquí hay un puntito por cada comida que da registrada por una aplicación en una población específica. Entonces, no hay una segmentación de horarios si hablamos en la población general. Prácticamente todo el día están comiendo. Pero si nosotros concentramos, como se ve aquí, a las personas que comen más del 25 o 30% de sus kilocalorías, en este caso 50% de sus kilocalorías, cercano, 4 horas cercanas a la hora de elevación de melatonina, vemos que tiene una asociación con un porcentaje de grasa corporal mucho mayor que las personas que consumen la mitad de sus kilocalorías a 8 horas del momento de elevación de la melatonina. Asociaciones. Este es un ensayo controlado, mujeres con obesidad, a las cuales a los dos brazos se les dio 1400 kilocalorías, pero a un brazo les dieron desayuno de 700 y cena de 200 kilocalorías, y al otro desayuno de 200 y cena de 700 kilocalorías. ¿Qué se observó? Que el brazo que tenía la distribución calórica cargada hacia la noche tuvo una menor pérdida de peso que las mujeres que tuvieron la distribución calórica más cargada hacia la mañana. Y también una diferencia significativa en el perímetro de cintura a las 12 semanas de la intervención, siendo una dieta isocalórica. Si la cargas a la noche, por mecanismos que ya pudimos ver, también tiene impacto sobre el éxito en pérdida de peso y el perímetro de cintura que puede tener. Y no solo eso, sino también tiene significativamente mayores concentraciones de grelina, puntajes de apetito y menos puntajes de saciedad. Entonces, la temporalidad de la administración sí tiene que ver. Más poblacional, las mujeres que ayunan menos durante la noche tienen mayor comer nocturno, incrementan 36% el riesgo de cáncer de mama, comparadas de las que tienen un periodo de ayuno mayor de 13 años. Tienen mayores concentraciones de proteína C reactiva. En este estudio en población hispana, 12.700 hispanos, el consumo de kilocalorías después de las 6 de la tarde se asoció a mayores concentraciones de insulina en ayuno, resistencia a la insulina, y en mujeres 23% mayores de hipertensión y de prediabetes. Estudio en Suecia, 68% mayor probabilidad de tener obesidad, 49% mayor probabilidad de tener hipertensión. Entonces, estamos viendo nada más una interacción de riesgos. Tienes una predisposición genética, viene este estresor ambiental que te va a exacerbar los demás factores, y si combinas la mayor cantidad de factores, tanto genéticos como la disrupción, como la probabilidad de desarrollar una enfermedad, es más probable o te incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, obesidad, cardiopatía isquémica, etc. Va a potenciar estos factores de riesgo. Pero es una pieza del gran rompecabezas del ambiente que rodea a una persona que padece sobrepeso, obesidad o enfermedades metabólicas. Cuando uno empieza a leerlo, se emociona y ya cree que todo es por eso. Pero realmente, ¿cuántos factores hay detrás de no dormir o de cargar tu comida hacia la noche? ¿Cuánto tiempo te haces al trabajo? ¿Qué te ofrecen de comer? Todos esos factores se intentan controlar en estudios y en modelos, en las publicaciones de estudios poblacionales, pero sabemos que a menos que sea un estudio experimental a largo plazo, va a ser muy difícil de controlar todos estos factores. Ahora, ¿la intervención puede ayudar? Pues sí. Vean el cambio de la grasa visceral de personas que a lo largo del tiempo. Tristemente, a lo largo del tiempo hay un incremento de la concentración de grasa visceral en las personas en general. Y las personas que duermen poco lo incrementan más que los que duermen tiempo promedio, 7-8 horas, y los que duermen más de 9 horas también lo incrementan más. Pero si regularizan su patrón de sueño, hay una disminución de la cantidad de tejido adiposo visceral. Entonces, corregir esta parte de sueño puede tener un impacto benéfico en el patrón de acumulación. El acomodar la alimentación predominantemente hacia los horarios de actividad y
y poder resincronizar los ciclos circadianos, puede mejorar varios parámetros metabólicos. Este es el estudio en bomberos, que se los pongo porque es el más largo, el más grande, de Health Heroes Randomized Controlled Trial. Fueron 70 al brazo de tratamiento, el estándar de cuidado, versus los que se le utilizaron a un